Todo comenzó con una promesa en medio del silencio. Zacarías, un sacerdote fiel, servía en el templo cuando un ángel del Señor se le apareció. «Tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo», dijo el ángel, «y su nombre será Juan. Será grande delante de Dios y preparará el camino para el Mesías». Zacarías no podía creerlo. Eran ancianos y Elizabeth nunca había podido tener hijos. Pero nada es imposible para Dios. En ese silencio del templo, comenzó la historia de aquel que sería llamado la voz que clama en el desierto. El niño creció lleno del Espíritu Santo. No buscó los caminos del mundo, sino la soledad del desierto, donde aprendió a escuchar a Dios. Mientras otros buscaban fama o poder, Juan buscaba obediencia y verdad. Sabía que su vida tenía un solo propósito: preparar los corazones para la llegada del Salvador. En el silencio del desierto, su voz comenzó a resonar: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Su mensaje era simple, pero cortaba como espada. No ofrecía comodidad, ofrecía verdad. No llamaba al aplauso, llamaba al cambio. Hombres, mujeres, soldados y hasta fariseos acudían al Jordán, confesaban sus pecados y eran bautizados en las aguas, símbolo de un nuevo comienzo. Juan no se vestía con ropas finas ni vivía en palacios. Su ropa era de piel de camello, su alimento miel silvestre y langostas, pero su vida era una llama encendida por Dios. Un día, entre la multitud, Juan vio a un hombre acercarse. Su corazón lo reconoció antes que sus ojos. Era Jesús, el Hijo de Dios. Juan se estremeció. «Soy yo quien debería ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí?», dijo. Pero Jesús respondió: «Hazlo, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Y en ese instante sagrado Juan sumergió al Salvador en las aguas. Los cielos se abrieron. El Espíritu descendió como una paloma y se oyó la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue el momento más glorioso de su vida. Ver confirmado con sus ojos lo que su espíritu ya sabía. Pero la verdad no siempre agrada a los poderosos. Juan denunció el pecado del rey Herodes, quien había tomado por esposa a la mujer de su hermano. «No te es lícito tenerla», proclamó sin miedo. Por eso fue arrestado y encarcelado. Aún tras los barrotes, su fe no se apagó. Sus discípulos lo visitaban y él seguía enseñando: «Él debe crecer y yo menguar». Juan entendía que su misión había sido cumplida. No buscaba gloria para sí, sino para aquel que venía detrás de él. Herodías, llena de rencor, buscaba la manera de silenciar al profeta. Era el cumpleaños de Herodes y el palacio se llenó de risas, música y vino. Los nobles, capitanes y los hombres más poderosos de Galilea fueron invitados. Entre los lujos y las luces, Herodías planeaba su venganza. De pronto entró la hija de Herodías, llamada Salomé en la tradición, y comenzó a danzar ante todos. Su danza encantó tanto a Herodes y a sus invitados que el rey, embriagado de placer, juró en voz alta: «Pídeme lo que quieras y te lo daré, hasta la mitad de mi reino». Todos guardaron silencio. La joven salió corriendo a preguntar a su madre: «¿Qué debo pedirle?». Y Herodías, con el corazón lleno de odio, respondió sin dudar: «Pide la cabeza de Juan el Bautista». La muchacha volvió ante el rey y dijo: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El salón quedó en silencio. Herodes se entristeció profundamente porque sabía que Juan era inocente, pero había hecho un juramento delante de todos sus invitados y por orgullo no quiso retractarse. Mandó a un soldado al calabozo. El verdugo entró en la celda donde Juan oraba en la oscuridad. En un instante, el profeta fue ejecutado. La cabeza de Juan fue llevada en una bandeja de plata y entregada a la muchacha, quien la dio a su madre. Los discípulos de Juan vinieron, tomaron su cuerpo y lo sepultaron. Luego fueron y contaron a Jesús lo sucedido. El cuerpo de Juan fue silenciado, pero su mensaje seguía vivo: «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Jesús, al oír la noticia, se retiró a un lugar desierto, y el pueblo lo siguió, porque comprendieron que el mensajero había terminado su misión, pero el Mesías ya estaba entre ellos. A veces, decir la verdad cuesta todo, pero callar puede costarnos el alma. Juan perdió su cabeza, pero no su propósito.